El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarle una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos pues en este último domingo del tiempo ordinario, quinto domingo. Ya próximos vamos a iniciar la cuaresma con el miércoles de ceniza. En este domingo pues vamos a hablar del tema que está pues ahí en pantalla: escuchar y obedecer. Vamos a mirar que a través del texto de la palabra de Dios y del Evangelio de San Lucas vamos a comprender cómo Dios llama y cómo nosotros, como personas cristianas, respondemos a ese llamado y obedecemos al Señor. Primero, recordemos que el pueblo estaba deprimido, angustiado. El pueblo estaba azotado de normas y leyes, no podían más. Jesús los invita a ir a Él. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Ya sabía el Señor que tenía que enfrentarse a unas grandes filosofías, a unas grandes enseñanzas y a unas leyes absurdas que todos los días iban inventando. Pero la gente acudía mucho al Señor, acudían de todas partes. Jesús hacía sus obras y milagros al lado del lago Genesaret. Dice la palabra que la gente agobiada, desesperada y angustiada va con Jesús. Jesús está ahí a la orilla del lago enseñando e instruyendo a la gente, a las personas. Encontraban en Jesús siempre una palabra de aliento, una palabra liberadora, una palabra que lo llevaba por un camino diferente. Porque escuchar a Jesús es escuchar una gran felicidad, es escuchar un perdón, es escuchar una garantía de vida, una calidad de vida diferente. La gente se sentía iluminada por la presencia del Señor. Mucha gente lo seguía. Además, ahí en ese lago de Genesaret estaban también unos pescadores, nos dice la palabra. Venían de ejercer esta profesión y estaban lavando ya las redes y sus barcas. Sin embargo, Jesús le pide el favor a uno de ellos, dice la palabra, a Simón. ¿Quién es Simón? Simón es el pescador más excelente de la época. Él sabe cuándo hay que pescar, cuándo no, en qué momento se puede ir a pescar. ¿Cuál es el momento más importante para la pesca? La gente le obedecía a Simón
Cuando él decía no se puede pescar, no había peces. Era experto en la pesca. Él sabía muy bien que solamente en la noche se podía pescar. En el día no se cogía nada. Ustedes tienen la experiencia, hay algunos que alguna vez han pescado en un río, tienen que echarle un poco de tierra a ese río para poder que el agua sea turbia y empezar la pesca. Porque cuando el agua no está turbia, está muy limpia, transparente, los peces no se dejan pescar. Eso lo sabía Simón Pedro. Pero Jesús se monta a la barca de Simón. Montarse a la barca de Simón significa dar una proyección de la iglesia. Ya Jesús tenía proyectada la iglesia después y se monta a la barca de Simón. Toda la vida hemos entendido que la iglesia es una barca donde nos montamos a escuchar al Señor, donde Jesús empieza a conducir esa barca y nos lleva hasta la salvación. Jesús se monta a la barca y le pide un poco separar la barca de la playa. Los quiere ver a todos. Jesús nos quiere ver a todos, de cabeza hasta los pies. Jesús quiere ver nuestros ojos. Jesús quiere ver nuestros oídos, nuestro corazón, nuestros pies. Jesús quiere identificarnos con nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? Es de ahí donde Jesús empieza a hablar y empieza a predicar, a hacer obras, milagros y enseñanzas. Después de esto, la gente, lo que hace el Señor es invitar a estos pescadores a pescar, a tomar de nuevo las fuerzas, a poder ir mar adentro, a poder echar de nuevo las redes. A veces la sociedad se vuelve muy difícil y presentamos muchos obstáculos y todo nos queda grande, el mundo nos queda pequeño. Y Jesús nos dice, no hay que quedarnos en la playa, no hay que quedarnos ahí, hay que tomar la rienda de la vida, los remos de la vida y empezar a remar hacia el mar. No es fácil, no es fácil ir al mar y poder enfrentar los obstáculos de la vida. Hay que enfrentar los obstáculos de la vida. Hay que ir mucho más allá. Hay que echar las redes. Quien no sepa echar las redes, pues no va a haber soluciones a sus dificultades. No va a haber una respuesta en la vida. No vamos a quitar los obstáculos que limitan nuestra existencia. Ellos le obedecen a Jesús. Y obedecer a Jesús es escuchar su palabra. Todo aquel que escucha la palabra del Señor obedece. Nosotros no vamos a obedecer lo que no conocemos. Los discípulos conocían muy bien quién era el maestro y quién les estaba hablando. Van hasta lo más profundo del mar de Genesaret y empiezan a obedecer, echar las redes. Simón Pedro sabía que era un pleno día, mediodía, donde no había ningún pez para pescar. Era muy difícil, porque esa época era difícil de pescar. Simón Pedro sabía muy bien, él sabía, conocía. Conocer significa tener inteligencia, saberlo más que los demás. Sin embargo, Simón Pedro aparta de sí mismo toda sabiduría y todo razonamiento para entregar su vida al Señor, para obedecerle al Señor. Quita tus obstáculos de la vida y se entrega al Señor. Por tu palabra echaré las redes. Vea qué bonito. Por tu palabra echaré las redes. La obediencia sobre aquel que conocemos. Ya Simón había escuchado hablar de esos signos, de esas obras y de esos milagros del Señor. ¿Cómo yo no le voy a obedecer a este hombre, el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios? Por tu palabra echaré las redes. La obediencia a la palabra de Dios. Cuando yo le obedezco a Dios, soy capaz de echar las redes. Si yo no estoy con el Señor, es muy difícil echar redes. Es muy difícil atrapar
a la pequeña comunidad llamada familia, a orientarlos por el camino del bien, a llamarlos a la Eucaristía, a llamarlos a la conversión, a llamarlos a la generosidad, a la amabilidad, a la fidelidad. Si usted y yo no echamos las redes por obediencia de Dios, el trabajo que hacemos quizás salga bien, pero sale mucho mejor cuando estamos con el Señor. Simón Pedro echa las redes y empieza el gran milagro de la pesca. Una redada tan grande que ellos no pueden solos. Tienen que llamar a los socios de otras barcas que van apareciendo por ahí, pero que el Señor las quiere llamar a pertenecer a la iglesia de Cristo. El Papa Juan Pablo II lo llamaba ecumenismo. Eran aquellas otras iglesias que van naciendo, pero que las llamamos al diálogo, a participar directamente del encuentro con el Señor. Un solo Señor, una sola iglesia. Nos llama el Señor. Nosotros somos la esposa de Cristo. Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Y la iglesia, a partir de la fuerza de sus discípulos y de sus bautizados, estamos llamados a la evangelización, a echar las redes. La pregunta es muy fácil. ¿Has echado las redes en su vida? ¿O seguimos pasivos, indiferentes a la vida, callados frente a los fenómenos de las injusticias, callados frente a lo que va pasando todos los días? ¿Estamos quietos? ¿O queremos ir mucho más allá? Hay que remar hacia adentro, muchachos. Nada está perdido. Hay que tomar la luz, aquella misma luz que Isaías vio en el templo cuando oraba el Salmo 99. Muere este rey Osías y el Señor llama al profeta Isaías. Estamos hablando más o menos en la época del año 737 antes del nacimiento de Cristo. Cómo Dios llama al profeta Isaías, el gran profeta Isaías del Antiguo Testamento. El libro más grande que existe en los profetas se llama el profeta Isaías. Este hombre que entrega su vida y que ve a Dios en medio del templo. Ve cómo el humo, ve cómo esto se esparce, el incienso por todas partes. Y Dios, a pesar de la ceguera que no puede ver, los llama. Y también Isaías se siente un hombre pecador. Labios impuros, dice hoy la primera lectura. Y también dice, este pueblo con labios impuros, yo también tengo esos mismos labios. Cuando tenemos una experiencia del Señor, nos reducimos, decimos, yo no soy nada. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Decía Simón Pedro y decían los demás compañeros, apártate de mí, Señor. Solamente personas tocadas por el Señor podrán experimentar esa reconciliación con el Señor. Hay que tener la experiencia del resucitado, como nos decía hoy la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, que era tan fácil evangelizar a los Corintios. Había que tener la experiencia de la resurrección, esa luz que también había tocado a Pablo, que en imágenes del Evangelio de la Palabra, lo quita del caballo, lo tumba del caballo y empieza él una etapa de conversión. Como a partir de escuchar la palabra, esto nos impulsa a la reconciliación. Cuando yo escucho la palabra de Dios, esto me impulsa a cambiar de vida. Claro, yo tengo una experiencia con el Señor y la experiencia con Dios me tiene que llevar a la conversión. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador, decía Simón Pedro. Y Jesús solamente mira, no la sabiduría de Pedro, de Simón, ni tampoco su inteligencia. Él mira su perdón y su conversión, y a partir del perdón y la conversión lo impulsa a que sea pescador de hombres nuevos. Lo impulsa a la evangelización, lo impulsa a la misión concreta de que esta iglesia, esta barca, empecemos a traer muchos peces.
significando de que todavía hay mucho campo de acción. Hay que trabajar para el Señor, hay que trabajar desde ahí. El Papa Juan XXIII lo llamaba ayornamiento, una palabra clave en nosotros que significa cómo colocar al día el Evangelio. Hoy el Evangelio tendrá sus nuevos métodos, su nuevo ardor y sus nuevas expresiones, decía el Papa Juan Pablo II en Haití en 1983. Nosotros tenemos que identificarnos con el mundo para evangelizar al mundo. Desde ahí empezamos nosotros a descubrir que somos pescadores, que le ayudamos a Dios en su plan de salvación, que le ayudamos a Dios en su proyecto de vida, que le ayudamos a Jesús para que la iglesia siga su rumbo al encuentro con Dios, al encuentro con la salvación. Ahí está pues en pantalla la conclusión para este domingo. El Evangelio nos invita a escuchar y obedecer atentamente a Jesús en su palabra, en la vida de las personas y en los acontecimientos, en la vida cotidiana. Estaban lavando las redes. Es donde hay que ir haciendo posible que el proyecto de Jesús sea conocido y disfrutado por todos los hombres y mujeres de nuestros ambientes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.